Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el tema de superposición. Más que nada vamos a revisar un problema que lo tengo ya resuelto y está subido en el aula. Miren, está por acá. Pero rápidamente. Vamos a verla tal como la ven ustedes. Yo la verdad es que siempre dejo mucho material de cursos anteriores. Entonces, como nunca los borro, si les mostraba como todo cómo se ve, está un poco desordenado. Entonces van a unidad 2. Y en la unidad 2 van a encontrar que ahora aparece un problema llamado ejercicio de superposición. Está debajo de estos ejercicios que le había dejado antes, ¿ya? Y es justamente el mismo que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar en detalle, no es como que solamente lo voy a mostrar, sino que cada uno de los pasos los voy a ir revisando. Y este problema corresponde al 11 de la guía 2 que debería estar por acá, ¿ya? Así que este es el problema. Pueden ver que en este problema tenemos también inductores, capacitores, tenemos diversas fuentes de tensión y de corriente. La clave está en notar, obviamente, de que tengo una fuente de tensión, por ejemplo, una frecuencia angular de 2 radianes por segundo. Tengo también otra fuente de tensión con un valor de 5 volts. Aquí obviamente no dice la frecuencia, pero nosotros, según lo que revisamos la clase pasada, vemos que como esto no cambia, no va oscilando, su frecuencia es cero. Entonces, eso es importante en el análisis. Y por último tenemos una tercera fuente de corriente. En el caso del problema que vimos la clase pasada, solamente teníamos dos fuentes. Aquí tenemos tres, la verdad es que podrían ser n fuentes y el procedimiento va a ser el mismo. Y esto sería, por ejemplo, más parecido a lo que podríamos ver en el taller. Generalmente lo hacemos un poquito más grande los problemas, como les he comentado. Y para la prueba, generalmente con dos fuentes, siempre pongo una de continua, la verdad, porque ahí podemos ver si se entiende bien el cómo se comportan los diferentes elementos ante una frecuencia cero y una que sea una frecuencia diferente. ¿Ya? Así que comenzamos. Pueden ver ustedes que al tener esas tres fuentes independientes, tenemos que analizar para cada una de ellas, obteniendo así la componente o la contribución de cada una de estas fuentes. Nos piden calcular una corriente I0 que circula por esta rama, ¿cierto? A través del resistor de 1 ohm. Así que comenzamos. En el primer caso, pueden ver ustedes que se apagó la fuente de corriente y la fuente de tensión de acá. Eso quiere decir que en definitiva lo que se está haciendo es considerar la contribución de la fuente de tensión que tenemos acá, la que está a 2 radianes por segundo, ¿cierto? Tal como se indica acá en el texto. Al apagar la fuente de corriente, lo que nosotros hacemos es reemplazarla por un circuito abierto. Por tanto, la quitamos de completo, así, completamente acá. Y en el caso de esta fuente de tensión, en realidad todas las fuentes de tensión las apagamos reemplazándolas por un cortocircuito. Eso tiene que ver con el hecho de que estamos haciendo cero su valor. Nos queda un corto y pueden ver que el circuito nos queda tal cual como lo ven acá. Luego, acá se calcularon, ¿cierto?, las impedancias, o en este caso correspondientes al inductor y al capacitor. ¿Cómo las calculamos? Simplemente en el caso del inductor como J omega L, donde omega es 2 obviamente, y tenemos que el L es el valor que tenemos acá, 2. 2 por 2 y por J nos queda J4, que es el valor que tomó ese inductor. Tenemos también, ¿cierto?, que los resistores quedan tal cual, ese que está ahí y ese que está ahí, y nos quedaría solamente calcular la impedancia correspondiente al capacitor. Eso lo conseguimos simplemente aplicando esta expresión. Recuerden que esto que está acá como 1 sobre J omega C, también se puede representar como menos J dividido en omega C, porque 1 sobre J es igual a menos J. Eso es algo que revisamos en el repaso de los números complejos. Así que al calcular nos queda en definitiva, poniendo cierto que acá tenemos 1 dividido en 10, o 0,1, ¿ya? 1 dividido en 10 es más fácil de verlo, por 2, finalmente nos da un valor de menos J5. ¿Ya? Si quieren lo ponemos por acá también. Y recuerden que es muy recomendable usar la calculadora, yo diría, incluso para estas operaciones que pueden parecer un poquito más simples, porque así nosotros nos acostumbramos y después al momento de usarla en el taller o en la prueba, lo hacemos mucho más rápido. Es muy común el caso en que de repente uno, a veces teniendo la calculadora, yo conozco personas que se la compran, principalmente en eléctrica podríamos decir, porque se ocupa más. Y como no la usan nunca, la verdad es que no saben jugarla bien y como que, claro, uno se demora. Entonces hay que acostumbrarse, como todo. Pues, como que, no sé, si yo tuviera un auto y no lo manejo nunca, obviamente no se me va a dar tan bien. Así que no tengo mucha experiencia, por ejemplo. Entonces hay que usarlo para que sí funcione y lo podamos ocupar bien. En este caso me parece que me faltó ponerle algo. Ah, me faltó una cosa. Otro paréntesis. Recuerden que los paréntesis aquí son bien importantes. Ahí nos dio bien.
¿sí? Y si se fijan, nos da 5 con ángulo menos 90. Aquí me decía, ¿cierto?, que es menos J5, pero es totalmente equivalente. De hecho, si es que yo esto lo configurara en el formato complejo rectangular, no en polar como está ahora, me daría de la misma manera. Miren. ¿Ven? Me queda menos J5. Hasta acá. ¿Se entiende cómo hemos realizado la conversión? Vamos a mandar una pequeña votación. Esta votación sin título debería decir, ¿se entiende lo que hemos revisado hasta ahora? ¿Ya? Recuerden, tenemos tres fuentes de diferentes frecuencias, nosotros estamos considerando la contribución de la primera fuente de tensión, apagamos esa fuente de corriente reemplazándola por un circuito abierto, y esta fuente la reemplazamos por un corto. Luego calculamos las impedancias para 2 radianes por segundo. Los resistores funcionan tal cual, ¿cierto? Y en el caso del inductor y el capacitor, se calcula tal como se presenta acá. Así que una vez tenemos este circuito, o sea, aquí pueden ver que lo que se utilizó, o lo que se va a utilizar, ¿cierto?, es el método de Mayer. Queremos calcular esa I sub 0,1, que sería la contribución de la fuente 1, según la numeración de lo que nosotros estamos analizando. Y procedemos. ¿Cómo nos queda entonces? Primero nos va a quedar menos 10 más J4 por I1 más 1 por I1. Y aquí nos queda entonces menos J5 por I1 menos I2. ¿Ya? Si eso nosotros lo ordenamos, nos va a quedar la ecuación que está por acá. Ya voy a sacar un pequeño Word como para que lo tengamos como de borrador, para que vayamos comprobando algunas de las cosas ya. Para que no me crean a ciegas. Déjenme buscar por acá. Una página en blanco pequeñita, así es más que nada, como les digo, como para ir escribiendo a un costado nomás y comprobando que todo se corresponda. Ya, entonces, como les decía, ¿cierto? Teníamos entonces que era ya, menos 10 con ángulo de 0. Después nos quedaba, ¿cierto? Más J4 y 1. Después nos quedaba, ¿cierto? Más 1 por I1. Y por último, más menos J5. Recuerden que ese menos forma parte de la impedancia. ¿Ya? Yo siempre los hago positivos, pero en este caso, como tiene un menos esa impedancia, nos queda así. Nos queda por I1 menos I2. Positiva la corriente que nosotros analizamos o la malla que estamos analizando, y la otra, como en sentido contrario, nos queda negativa. Si esto lo seguimos desarrollando, nos va a quedar entonces así. Junto al I1, fíjense bien que tengo parte entera, perdón, parte real, 1. En la parte imaginaria tenemos que J4 menos J5, así que nos queda menos J1, y todo eso va a estar multiplicando el I1. Después el I2, ¿dónde está? Está acá, ¿cierto? Nos queda entonces menos J5 por menos, en este caso nos va a quedar más J5, multiplicando el I2. Y finalmente nos queda, ¿cierto?, 10 con ángulo 0. Como pueden ver, exactamente la misma ecuación que está acá. ¿Ya? Así que continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? Como podemos ver, solamente tenemos una fuente de tensión e impedancias. Por tanto, estamos en el caso base en ambas mallas. No hay supermalla ni nada por el estilo. Después seguimos. Vemos en este caso, vamos a bajar un poquito. Aquí me queda menos J5 y 2 menos I1, porque siempre recuerden que dejo primero y de hecho positiva la malla que estoy analizando. Menos I1. Y nos queda más 4 y 2. Eso igual a 0. Si ordenamos, nos va a quedar entonces J5 y 1, que sería, ¿cierto?, multiplicar ese término por ese menos 1 que está ahí. Y después acá nos va a quedar más la parte real, primero, 4, la parte imaginaria, menos J5, y eso multiplicado por el I2, igual a 0. Nos queda tal cual, ¿cierto? Así que tenemos la segunda ecuación. Con eso nosotros podemos resolver. Voy a esconder un poquito nuestro borrador que tenemos ahí. Y vemos que nos quedan las siguientes corrientes. Nos queda I1 por un valor de 2,498 con ángulo de menos 30,8 grados, en amperes obviamente, que son corrientes. Y nos queda que I2 es igual a 1,951 con ángulo de menos 69,4. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la corriente que nosotros estamos buscando? Vale decir I01. Sería obviamente nuestra corriente I1, pero negativa, ¿cierto? Menos I1, porque va en sentido contrario. Si que hubiera estado definida hacia allá, obviamente ahí nos quedaría positiva. Así que para calcular eso, aquí yo la verdad es que lo descompuse, porque decía que en realidad el I01 o I sub 01, para ser más preciso, es igual a menos I1.
El menos que está ahí es finalmente -1 y el -1 se puede reemplazar así o representar de esa manera. ¿Ya? Y en definitiva nos queda este número. Si yo voy y lo pongo a la calculadora, vamos a buscar dónde dejé la calculadora, por acá, vamos a ver qué nos queda. L y 1, recuerden. Vamos a achicarla un poquito, no, está bien la calculadora. Vamos a poner por acá. Entonces nos queda paréntesis. Siempre tenemos que poner paréntesis cuando ponemos un número complejo en forma polar. ¿Ya? Si no ponemos los paréntesis redondos nos da error de sintaxis, así que mucho cuidado con eso. Menos 30,8. Voy a ir a modo para que me entregue el valor en el formato polar. Ahí. Y me falta una sola cosa, ¿cierto? Voy a presionar second y hacia la izquierda me lleva al principio, second hacia la derecha me lleva al final. ¿Ven? Esto es bien práctico. Le ponemos el menos pequeño. ¿Y nos queda qué cosa? Justamente el mismo valor, ahí está. 2,498 con ángulo de 149,2 amperes. ¿Sí? ¿Se entiende cómo obtuvimos la primera contribución? Vamos a mandar nuevamente la pregunta. Si algo no se entiende, por favor me van comentando ya o escribiendo. Yo estoy viendo el chat a un costado. Voy a esconder si la calculadora tira para allá. Como pueden ver aquí, nosotros ya estamos ocupando el método de malla o si ocupara el método NOS como herramienta únicamente para conocer voltaje y corriente según lo que estemos buscando. ¿Ya? Y ahora sí, no, ahora, si llevamos dicho fasor al dominio temporal, para una frecuencia angular de 2 radianes por segundo, nos queda entonces la siguiente contribución en el dominio del tiempo. Nos queda 2,498 coseno de 2t más el ángulo que tenemos acá. Pueden ver ustedes que simplemente tomar la magnitud que tenemos ahí y tomar el ángulo. Y aquí obviamente nos dejamos como un coseno, lo dejamos como un coseno y la frecuencia es de 2 radianes por segundo. Como les he comentado previamente, si un circuito excitaba una frecuencia, este circuito responde a dicha frecuencia. Ahora, lo que se busca entonces es obtener la contribución de la fuente de tensión continua. O sea, podríamos haber ocupado cualquiera, en este caso vamos a calcular esta fuente de contribución, o esta contribución a esta fuente. Y pueden ver que nosotros podemos calcular entonces también las impedancias del inductor y el capacitor. Lo que sucede ahora sí, es que como tenemos una frecuencia de 0 radianes por segundo, vamos a ver que nos queda, para el caso de ZL, J omega L igual a 0, y en el caso de Z sub C, que sería la impedancia, perdón, del capacitor, nos quedaría que tiende a infinito. Y por tanto se va a comportar la inductancia, o perdón, la impedancia capacitiva como un cortocircuito y la impedancia capacitiva como un circuito abierto. ¿Eso qué efecto tiene en otro circuito? ¿Saben qué? Lo vamos a hacer en base al original, porque yo en el circuito que puse obviamente en el apunto ya lo tengo listo, entonces quiero que nosotros vayamos así como paso a paso analizando cómo queda. Miren lo que sucede. Vamos a tener por acá. Tenemos que, recuerden que esta fuente la vamos a apagar, ¿cierto? Porque estamos calculando o buscando la contribución de esta fuente. Esto dijimos que lo íbamos a reemplazar por un circuito o por un cortocircuito. Recuerden eso. ZL igual 0 y tenemos que Z sub C tiende a infinito. Y que por tanto va a ser un circuito abierto. Así que nos queda un corto acá, era donde estaba nuestro inductor. Esta fuente obviamente no la estamos considerando todavía, porque estamos analizando recién lo que pasa con esa fuente. Nos queda obviamente el resistor, que es de 1 ohm. ¿Sí? Va a circular la corriente por ahí. Le vamos a poner, por ejemplo, I02. Acá vamos a ver que este capacitor, al momento de que su impedancia tiende a infinito, él se comporta como un circuito abierto. Por tanto, lo podemos quitar de plano, lo quitamos completamente. Y nos quedaría solamente este elemento, que sería el resistor de 4 ohm, que está en serie con todos los demás. ¿Ya? De hecho, junto con la fuente que tenemos acá de 5 volts. Y si se fijan bien, el circuito se nos simplificó bastante. O sea, de plano nos quedaron solamente 2 resistores en serie con una fuente. Si yo por algún motivo dejara un corto acá o acá lo abriera, obviamente lo modificaría y cambiaría completamente. De hecho, si yo hiciera un corto acá, la corriente sería 0. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Vamos entonces a ver por acá. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Porque yo digo que queda de esa manera. Vamos a mandar la encuesta mejor. Más práctica. Vamos a reiniciarla nuevamente. ¿Se entiende por qué llegamos a esta forma del circuito?
Recuerden, apagamos las otras fuentes, esta con un corto la reemplazamos, esta con un circuito abierto. Este elemento se comporta como un corto también, según lo que nosotros calculamos, que el ZL nos daba que era igual a 0, por acá lo tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Y el capacitor se comporta como un circuito abierto, debido a que su impedancia tiende a infinito. O sea, le pone como una oposición insalvable para la corriente, no puede pasarlo. ¿Ya? Así que nos queda de esa manera. Vamos a ir para acá, porque aquí ya lo tengo, ven, llegar y calcular. Ahí. Buscamos el valor de la I sub 0,2. La puedo definir en el tiempo, la verdad es que no hay problema, porque como pueden ver ustedes va a ser un valor constante. Así que, y al calcularlo, ¿qué nos queda? Aquí lo que yo usé fue simplemente decir que la tensión que tenemos en esta fuente va a ser igual a la corriente que circula, ¿cierto? Multiplicado por R, o por la impedancia, si quiero ser más general, ¿cierto? Que tenemos como equivalente. Por eso que finalmente dije 5 dividido la suma de la resistencia, que es como la resistencia equivalente o la impedancia equivalente en este caso, nos queda 1. Si es que eso me complica, siempre puedo ocupar incluso malla. ¿Sí? Lo que pasa es que es como una herramienta un poquito grande y diría como para el problema, ¿ya? Pero no hay ningún inconveniente con usarla. Si usamos malla, por ejemplo, y le llamo I1 a esta corriente, la voy a poner acá. Ni siquiera tengo que cambiar lo que siempre trabajo, lo voy a llamar I, de hecho. Me queda 1 por I, me queda más 4I, ¿cierto? Y más 5, igual a 0. Evidentemente, si esto yo lo desarrollo, me va a quedar que va a ser 5i igual a menos 5 y naturalmente el I va a ser igual a menos 1 amperes. ¿Y cuál sería la corriente que yo busco? Si ustedes se fijan bien, venía en sentido contrario. Como viene en sentido contrario, entonces tenemos que la I02 es simplemente menos I, vale decir 1 ampere. Ven que llegamos exactamente a lo mismo. O sea, aquí yo lo hice con otro método, porque por lo general, al resolver problemas de este tipo, antes lo hacía en muchas de las pautas, como que yo me saltaba pasos, lo hacía de la forma más rápida, pero ahora lo que me interesa es que se entienda bien lo que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Dudas, comentarios? Porque ya tenemos dos contribuciones, ¿cierto? Entonces tomo un poco de té. Muy bien. Y de hecho, lo que pueden ver ustedes acá es lo siguiente, miren, que es un punto importante. A frecuencia cero, los inductores se comportan como un cortocircuito y los capacitores como un circuito abierto. Eso es clave, ¿ya? Es como el por qué siempre pongo una fuente de continua en este tipo de problemas. ¿Ya? En la prueba y en el taller va a haber una fuente continua. Porque me interesa saber si ustedes comprenden cómo opera un cortocircuito, un circuito abierto. ¿Ya? Fue uno de los primeros conceptos que revisamos, creo que por ahí como la tercera clase, si no me equivoco. Ahora, tenemos entonces que calcular la última contribución. Aquí la verdad es que voy a ir un poquito más rápido porque en realidad es un problema de calcular una corriente. ¿Ya? Más que nada lo voy a explicar. Tenemos entonces que calcular la contribución de la fuente que está a 5 radianes por segundo. Vamos a apagar todas las demás, ¿cierto? Voy a irme un poquito para arriba. Vamos a apagar esta fuente reemplazándola por un corto. Esta por un corto, ¿cierto? Esa también por un corto porque son fuentes de tensión. Y nos va a quedar solamente esa fuente. Tendremos que calcular obviamente esta impedancia y esa impedancia. Las otras quedan tal cual. Así que no hay mucho que calcular, la verdad. Y nos queda el siguiente circuito. Ahí estamos volviendo. ZL va a ser igual a J10, porque la frecuencia que nosotros tenemos para esa fuente de corriente es 5 radianes por segundo. Así que nos queda J10 ahí. Acá nos va a quedar menos J2. Recuerden que era 1 dividido en 10 por 5. Nos queda 1 dividido en 2 y se da todo vuelta y nos queda finalmente menos J2. Y procedemos. Aquí la verdad es que sí se podría haber ocupado, por ejemplo, no, se podría ocupar mallas, también no hay problema. Pero como está definido aquí con mallas, bueno, tenemos una supermalla debido a que hay una fuente de corriente compartida entre estas dos mallas, la malla 1 y la malla 2. Sacamos una ecuación de acá, después sacamos una relación en esa rama donde nos va a quedar I2 menos I1, ¿cierto? Igual a 2 por ángulo menos 90. Y por último, aplicamos una LKB en esta malla, debido a que como solamente hay impedancia, es el caso base. ¿Ya? Así que tenemos entonces las tres ecuaciones. La que corresponde a la supermalla, la que sacamos de esta relación de corrientes que hay en esa rama, ¿cierto? Dentro de la supermalla. Y por último, esta ecuación de acá.
Al resolverla, nos quedan las siguientes ecuaciones, o en realidad, perdón, las siguientes corrientes, I1, I2 e I3, y tendremos que fijarnos simplemente que nuestra corriente I03 o I sub 03 es menos I2. Aplicamos el mismo procedimiento que en el caso anterior, y nos queda entonces que la corriente es de 2,328 con ángulo de 102,1 amperes. Y si llevamos dicho fasor al dominio temporal, lo que nosotros hacemos es pasar este número para acá, lo representamos como un coseno, nos acordamos cuál era la frecuencia angular que teníamos en nuestra fuente y que es justamente la que produce este efecto, así que por eso nos queda con 5 radianes por segundo, y el ángulo, tal cual, sin cambiarle nada. Así que una vez tenemos todas las contribuciones, ustedes pueden ver que lo que hacemos es sumarlas. Nos queda I sub 0,1 dt más I sub 0,2 dt y más I sub 0,3 dt, lo que nos daría esta expresión. Pueden ver que tenemos dos contribuciones, en este caso alternas, a una frecuencia de 2 radianes por segundo y otra a 5, y además una componente continua, que no estaría como entre comillas desplazando nuestra señal respecto a cómo la vemos, ¿ya? Ese es el procedimiento. Bueno, habíamos revisado la clase pasada, pero de todas maneras este problema yo creo que es bueno que lo traten de desarrollar, en mi opinión. Es muy bueno cuando uno ve ejercicios resueltos, o incluso los que yo tengo subidos en el aula, que traten de hacerlo por ustedes, a pesar que ya lo hayan visto. Entonces, porque uno así como que va fortaleciendo su capacidad para resolver problemas, y después cuando se encuentra con algunos nuevos, como que se le va haciendo cada vez más accesible el poder trabajarlo. ¿Ya? Pero porque a veces uno los ve y dice, ah, sí, entiendo cómo se hizo, pero igual es bueno uno hacerlo y tratar de llegar al resultado, y si por X motivo no llego, tratar de ver dónde fue que me equivoqué y corregirlo, ¿ya? Muy bien. ¿Dudas, comentarios sobre este tema? Porque en realidad lo vamos a cerrar acá y vamos a empezar a ver potencias. Ya. Entonces, vamos a cerrar esto. Recuerden que este apunte está publicado ya. Está por acá. Déjame buscar. Ahí, donde les había dicho. Está ahí. ¿Sí? A pesar de eso, yo siempre que veo algún ejercicio o algún documento en la clase, yo igual lo voy a dejar como incluido en el apunte que voy a subir. Si ustedes se fijan bien, en lo que respecta a la clase 1, yo acá les dejé el apunte. Miren. Apunte a las clases virtuales. Esto fue lo que escribimos, me parece que lo escribimos en Word. Y aquí lo dejé. Ya entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a tomar ese apunte que revisamos recién, lo voy a poner como la primera parte de nuestro apunte de la clase, le voy a poner la fecha, todo, y después le voy a agregar lo que vamos a ver ahora, que lo tengo cargado por acá también. ¿Ya? Porque me interesa como que quede como autocontenido. Entonces, o aquella que no participó en la clase, que no esté viendo, por ejemplo, la grabación, va a poder revisarlo acá, ¿cierto? Va a ir directamente, va a decir, ya, voy a las grabaciones, encuentro la clase grabada, la veo, y puedo descargar el apunte, revisarlo, ¿me entienden? Si por qué motivo no pueden ver la clase, bueno, el apunte siempre como que tiene aquello que nosotros hemos revisado. Por ahí pierdo los comentarios, pero de poder se puede. Así que vamos entonces a ir al siguiente tema, donde vamos a revisar la potencia en corriente alterna. Es muy similar a lo que nosotros veíamos para corriente continua, pero con importantes diferencias, lógicamente. ¿Qué tenemos que tener presente? La potencia compleja, que es una de las primeras potencias, nosotros vamos a hablar de muchas potencias, es medida en volt-ampere. Se escribe simplemente con las unidades VA y se puede obtener por medio de las siguientes expresiones. Fíjense bien que ahora entra en juego aquello que nosotros vimos hace un tiempo, ¿no? La verdad es que deben ser no sé si un mes, algo así, y que fue, si recuerdo bien, la primera tarea que les di, de comprobar cómo es que se calculaba el valor de RMS de una función senoidal. ¿La hicieron o no? Porque si la hicieron, ganaron décimas. Si no la hicieron, bueno. Ahí veremos si hay otra oportunidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué digo que aquí entra en juego? Porque en realidad la potencia compleja se calcula ligeramente diferente si yo trabajo con los valores máximos o si trabajo con los valores RMS. ¿Cómo así? ¿Se acuerdan que nosotros estábamos trabajando recién con un fasor y, por ejemplo, nos quedaba algo de esta forma? Déjenme ver si todavía tengo el documento por acá. Yo todavía lo tengo. Acá está el documento. Por ejemplo, acá. Fíjense bien que en el caso de esta fuente, ahí, yo estoy diciendo que el valor de dicha fuente es 10 coseno de 2t volt. O sea, una función senoidal que me define el valor.
Pero este valor no me dicen nada, no me dicen si es un valor máximo, si es que es un valor RMS. La verdad es que nosotros, si no nos dicen nada, yo diría en física se tiende a asumir que son valores máximos. Sin embargo, aunque parezca extraño, en electricidad o en ingeniería eléctrica se tiende a asumir que son valores RMS. Y de hecho, cuando a mí, por ejemplo, me dicen, oye, la tensión que yo tengo en la red, o sea, en el enchufe son 220 volts, ¿cierto? ¿Han escuchado ese número, no? Porque 220 volts en realidad son valores RMS. Nunca nos dicen, no, mira, son 200 volts de RMS, nos dicen directamente son 200 volts. O si tengo una línea de alta tensión, supongamos a 500 kilovolts, también son RMS. ¿Ya? Es como que se entiende de que son RMS en ingeniería eléctrica. ¿Ya? Sin embargo, al momento de calcular la potencia compleja, yo debo saber si estoy trabajando con el valor de RMS o con el valor máximo. Para el caso de los 220 volts que tenemos en la red domiciliaria, en lo que es monofásico, el valor máximo realmente es de 311. Quiere decir que tiene un pic que sube un poco más, ¿cierto? Y además su mínimo llega hasta los menos 311, a pesar de que el valor de RMS son 220. ¿Ya? Y en definitiva, después de darme esas vueltas, cuando queremos calcular la potencia compleja, nosotros decimos que va a ser igual, si que está en valores RMS, al fasor de la tensión por el fasor de la corriente conjugado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos en las propiedades que yo podía obtener el complejo conjugado de un número? Aquí lo vamos a ocupar también. Y si es que tenemos los valores máximos, va a ser simplemente un medio por el fasor del voltaje por el fasor de la corriente conjugado. Ambos en valores máximos, ¿ya? ¿Cómo es que eso funciona? ¿Cómo puede definirse de manera diferente? Y la verdad es que no es algo tan complejo porque, tal como ven ustedes acá en esta comprobación, tal como podemos ver acá, ¿cierto? En esta comprobación, tenemos que S, si es que yo lo tengo definido con valores máximos, y yo voy y reemplazo, por ejemplo, el valor RMS del voltaje, lo que tengo es esto, por la relación que nosotros habíamos visto en el caso de las señales senoidales. Y para el caso de la corriente, también puedo hacer lo mismo, ¿ya? O sea, yo podría definir valor RMS es como root mean square. Así lo vamos a escribir por acá. De hecho, aquí puedo escribir valores RMS. Déjenme poner el lápiz. El lápiz ahí sí. Vamos a cambiar un poco el tamaño. Si alguien no vino a esa clase, bueno, ahí les voy a ir comentando un poquito más. ¿Ya? Oh, yo creo que con uno estamos bien. Sí, ese apunte me parece que está en el aula. Me parece que está en el aula. Sí, está en el aula. Y si no estuviera, bueno, lo agregamos. Porque yo tengo también el de otros semestres anteriores, así que no es que me cueste mucho descargarlo y subirlo. ¿Ya? Además le cambio la fecha como para que no haya confusiones. Así que es esto, miren. Y de todas maneras, nosotros nos basta saber si es que es RMS o no. Y creo que es squared, pero bueno, lo vamos a dejar así. Porque es como que la raíz cuadrada del valor medio de la señal al cuadrado. Eso es lo que calculamos. ¿Ya? Y bueno, entonces a mí me tendrían que decir en un principio en el problema, mira, la potencia que vas a calcular para estos, por ejemplo, este voltaje, esta corriente, tenemos que sus fuentes están definidos en valor RMS o en valores máximos. Y si no me dicen nada, yo por lo general asumo valor RMS. ¿Ya? Nosotros igual, de todas maneras, las pruebas siempre ponemos así. Eh, Considerando que las fuentes están definidas por medio de su valor de RMS, calcule la potencia tanto, ¿ya? Porque para que haya menos ambigüedad, obviamente. ¿Ya? Entonces, como les decía, si yo entonces reemplazo esto, fíjense bien que tenemos lo siguiente. Tenemos que el valor máximo yo lo puedo representar como raíz de 2, valor de RMS. O sea, obviamente me da un valor más grande. Y de hecho, si nosotros comprobamos acá, estoy usando una calculadora media simple, pero bueno, acá. Podría ocupar el otro igual. Supongamos que yo digo ya, quiero obtener el valor máximo que está acá a partir del valor de RMS que son 220. Vamos a ver qué nos da. Ahí. Y creo que lo voy a dejar aproximado para que así nos dé el valor. ¿Se fijan que me da 311? Ocupando esta expresión, conociendo el valor de RMS. Entonces, si yo tengo tanto la corriente como el voltaje en valor de RMS y quiero obtener el valor máximo, yo los reemplazo así. Y si los reemplazo así, ¿qué sucede? Obviamente se me anulan aquí, se me termina eliminando el 1 medio con estos raíz de 2. Porque obviamente raíz de 2 por raíz de 2 me queda 2, dividido en 2 me queda 1. Y finalmente esta expresión me queda tal cual como lo tengo acá. O en realidad el valor de S me queda el mismo.
¿ya? Por eso es que son equivalentes, por la relación que existe entre los valores máximos y los RMS. ¿Ya? Así que nosotros realmente lo que más vamos a ocupar va a ser esta, porque como les decía que nosotros indicamos que el valor es RMS, esa es la que nos va a servir. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Porque de repente como que quizá me di un poquito más vueltas de las que debería, pero a veces por el hecho de que se entienda de dónde vienen las expresiones. Como dice la votación. Si no se entendió, póngale que no, nomás, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, así calculamos la potencia compleja. Nosotros vamos a usar principalmente esta forma, ¿ya? Ahora, se observa que la potencia compleja es un número complejo, cuya magnitud, parte real y parte imaginaria son de bastante interés. De hecho, cada una de ellas, de esas partes, va a significar algo. Vemos que, por ejemplo, la potencia activa, que es otra potencia que en realidad es simplemente un nombre. Sí, Joaquín. Perdón, me dicen si es que la forma que usamos depende directamente si es RMS o máximo. Sí. Si es que los valores están definidos en RMS, usamos esa. Si están en valores máximos, usamos esta. Sin embargo, en el curso, nosotros siempre definimos todo en RMS y en los problemas yo pongo, suponiendo que las fuentes están definidas en RMS, así que en realidad terminamos usando solamente esta expresión. Lo que pasa es que no podría no presentar la otra porque es totalmente válida. Y de repente uno en alguna punta, en un libro la encuentra y es válida. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, la potencia activa corresponde a la parte real de la potencia compleja y representa la potencia que efectivamente se utiliza para producir un trabajo. ¿Ya? La potencia activa se mide en watt. Pueden ver ustedes que se representa con esa unidad y también se puede representar con una P, la potencia activa. Así como la potencia compleja, ustedes ven que es una S con un puntito indicando de que es un número complejo que tiene un poquito más de información contenido dentro de él. En el caso de la potencia activa, este es un número real. Aquí no lo digo, pero bueno, la parte real obviamente es un número real, ¿cierto? Potencia reactiva corresponde a la parte imaginaria de la potencia compleja, o sea, de la que está acá, ¿cierto? La parte real es la potencia activa, la potencia reactiva es la parte imaginaria de nuestra potencia compleja. Y representa la potencia que en un semiciclo recibe los consumos, genera campos eléctricos o magnéticos, y en el siguiente semiciclo es de vuelta a la fuente. Y uno puede preguntarse, pero ¿cómo? O sea, quiere decir que yo le envío potencia, por ejemplo, a los consumos. Supongamos que está la fuente o el generador que yo tengo. Le envío energía, ¿cierto?, a los consumos, que pueden ser poblaciones, industrias, hospitales, todo, empresas, ¿cierto? Y hay una potencia que solamente se encarga de eso, que termina convirtiéndose en campos magnéticos, eléctricos, y que en un semiciclo me envía la energía de vuelta. Es poco práctico. Yo lo podría pensar de la siguiente manera, y ustedes también espero, que yo le estoy enviando 100 unidades de energía al consumo. Y el consumo ocupa, por ejemplo, 80 y los otros 20 no hace nada con ellos y me los devuelve. No tiene sentido. Si fuera por eso, entonces yo le mandaría 80. Uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué daño me provoca el hecho de que me devuelva potencia? Que yo tengo que dimensionar primero mis transformadores y las líneas para transmitir mayor potencia. Si me van a pedir 80, mejor lo dimensiono un poquito más abajo, ¿cierto? Para que poder transmitir esa potencia que me están finalmente pidiendo realmente. O sea, es más costoso si es que me están pidiendo más energía porque hay una ineficiencia ahí. Y tenemos también que la potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivos, que se escribe como bar con minúscula por si acaso, así, VAR, minúscula. Hay muchas veces que uno lo encuentra incluso en libros mal escritos, que le ponen VA en mayúscula y una R, o la primera en mayúscula y las otras en minúscula, o incluso mayúscula, minúscula y mayúscula, no, es todo en minúscula. Y se representa por medio de la letra Q. ¿Ya? La potencia aparente. ¿Qué sería la potencia aparente? Porque ustedes pueden ver que ya tenemos un montón de potencia. Potencia compleja, que es la que contiene toda la información y se calcula de esta manera, en el caso de los valores de RMS, ¿cierto? Fasor de la corriente conjugado por el fasor de voltaje, ¿cierto? Nos da potencia compleja. La activa era la parte real de ella. La reactiva era la parte imaginaria. ¿Sí? Y la potencia aparente es simplemente la magnitud de la potencia compleja, o sea, directamente la magnitud de ese número, y representa la potencia que aparentemente consume las cargas del circuito. Así, en mi ejemplo que les ponía, donde yo decía que le estoy enviando 100 unidades de energía, por ejemplo, a un consumo, y él ocupa 80 y me devuelve 20, por ejemplo, en cada semiciclo, 100 sería el aparente, es lo que aparentemente está consumiendo.
80 sería la potencia activa y 20 sería la reactiva, según ese ejemplo. ¿Ya? La potencia aparente es un escalar real, o sea, obviamente es un número real porque es una magnitud, representado por una S sin el puntito, ¿ya? Y a veces los libros lo ponen en cursiva para representar con escalar, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Simplemente lo vamos a poner como una S y sin puntito. Y se va a medir en volt-ampere, evidentemente, porque tenemos que, si es que es la magnitud de la potencia compleja, no podría tener una unidad diferente. A pesar que las otras uno puede decir, pero ¿cómo tienen unidades diferentes? Esta se llama watt, o sea, su unidad, en este caso es volt-ampere reactivo. Y la verdad es que es simplemente para poder diferenciar qué tipo de potencia es. Por eso es que se ocupa así. Es como, podríamos decir que es una convención en la ingeniería eléctrica, que si es una potencia activa, le ponemos unidad en watt. Si es reactiva, le ponemos en volt-ampere reactivo. Si es que una potencia aparente o compleja, la representamos como volt-ampere. Entonces yo, con solo ver el valor y ver la unidad, yo ya sé qué potencia es. ¿Ya? Pero en términos físicos, en realidad son todas la misma potencia. ¿Ya? No se van a complicar con eso. Son cosas que inventamos de repente en eléctrica. Pues. No quiero decir una cosa por otra. Así como le llamamos J a la I imaginaria, ¿cierto? Aquí hay otro dibujo que de repente ayuda bastante. A mí no me gustaba antes, pero bueno, ahora sí encuentro que igual es práctico. Hay muchas personas que lo entienden mejor así. Potencia aparente es como toda la energía que estoy enviando, o aparentemente estoy enviando, ¿cierto? Y me están consumiendo. Potencia activa, que sería como la energía útil, y la potencia reactiva, aquí nos dicen potencia perdida, yo le pondría como entre comillas, porque hay veces en que se le da uso, pero por lo general se puede considerar una potencia perdida. ¿Se entiende con este dibujo? Vamos a ver qué opinan. Antes que se me fríe el té también. Es otra manera de verlo. Siempre tiene muy buena recepción este dibujo, o esta imagen. Claro, una forma de verlo. Una forma de verlo. Me preguntan si es que la potencia reactiva es como lo que le sobra al circuito. Podríamos entenderlo de esa manera. Sin embargo, claro, lo más preciso sería decir simplemente que es como aquello que no puede ocupar, más que lo que le sobra. Así como, por ejemplo, no sé, pues nosotros sabemos que si yo tengo una ampolleta incandescente, es menos eficiente que una, por ejemplo, un tubo de estos más modernos, o las LED. ¿Ya? Porque si yo tengo y consumo, por ejemplo, 100%, o perdón, si me entregan un 100% de energía, yo si ocupo un 90% de la energía para producir luz, versus otra tecnología que nos esté, por ejemplo, ocupando un 50% de la energía que consume para producir luz, evidentemente la que ocupa el 90% es más eficiente. Entonces podríamos decir que es una ineficiencia que tiene el circuito y que finalmente esos efectos capacitivos e inductivos hacen que no ocupe toda la energía que recibe. ¿Sí? O sea, no es tanto como que sobre, pero como que va por ahí. ¿Ya? Una forma de poder entenderlo. ¿Sí? ¿Responde eso tu duda? Ya, muy bien. Entonces, una vez que ya hemos visto entonces la potencia compleja, que es la que tiene toda la información, ¿cierto? La activa, que es la parte real de esa potencia, la reactiva, que es la parte imaginaria, ¿cierto? Y la aparente, que es como la magnitud de lo que aparentemente se estaría consumiendo, nosotros podemos entonces empezar a calcular acá qué es lo que sucede. Fíjense bien que si, por ejemplo, tenemos este circuito, nos dicen, calcule las potencias complejas y aparentes, o en realidad complejas, aparentes, activas y reactivas absorbidas por los resistores, capacitores e inductores. Y nos piden también calcule las potencias complejas, aparentes, activas, reactivas entregadas por la fuente. Es un circuito simple, no es un circuito demasiado complejo, pero igual nos va a servir para calcular y entender más o menos qué es lo que pasa para cada componente. Si se fijan bien, tenemos una fuente que me están diciendo que está en RMS. O sea, este valor directamente es RMS, 200 volt, con ángulo cero. Tenemos un resistor de 5 ohm, tenemos un inductor de J3, aquí ya estamos obviamente en el dominio fasorial. Tenemos también un capacitor con menos J1 ohm. ¿Ya? Solución. Aquí podemos ocupar nuevamente malla, resolvemos, tenemos la corriente, que sería esta. No voy a tener mucho porque en realidad es un circuito relativamente simple, ¿cierto? De hecho, diría bien simple. Ahí tenemos la corriente. Fíjense bien en algo que sucede. Esto es importante porque lo vamos a ir profundizando probablemente el viernes o el lunes.
Yo creo que el lunes más probablemente, porque el viernes deberíamos hacer ejercicios, más que nada. Ejercicios para ir soltando la mano respecto al cálculo de potencia, porque por mucho de que combine cosas que ya hemos visto, obviamente es un tema nuevo, así que hay que ejercitarlo. Así que lo que sí quiero que se fijen en esto, miren, yo aplico una fuente de tensión que tiene un ángulo cero, ¿cierto? Tiene un valor de 200, y la corriente que circula, debido obviamente a los componentes que tenemos en el circuito, tiene un pequeño desfase, o sea, circula con un ángulo de menos 21,8. ¿Qué significa eso? Que se me está atrasando un poquito la corriente. Se me atrasa. Extraño, ¿no? Es como que yo le aplico la fuente en un tiempo cero y la corriente como que no empieza a circular inmediatamente, como que tarda un poquito en circular, porque hay una oposición a su circulación. Eso obviamente es por el efecto que tengo acá, por el efecto inductivo que predomina, ¿ya? No voy a entrar en la más fino todavía, porque como les digo, lo vamos a ver probablemente el lunes, pero para que vean por qué es relevante hacer este análisis y obviamente representar en forma polar, porque me da mucha información, solamente con mirar el ángulo que tiene la corriente en este caso. ¿Ya? Pero volviendo al punto de lo que estamos viendo nosotros, vamos a calcular las potencias. Recuerden que queremos calcular todas las potencias en todos los elementos. Vamos a ver qué nos queda acá. Tenemos entonces, vamos a sacar la manito, ahí sí. Ahí. Y tenemos entonces, como les decía, que podemos calcular la potencia de la siguiente manera. Hay una forma que es muy simple y que es mucho más simple, obviamente, que calcularla por medio de el producto del fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. Esto es válido, obviamente, cuando estamos en valor RMS. Si yo recuerdo la ley de Ohm, podemos decir entonces que Z, donde Z viene a ser la impedancia, ¿cierto? Estamos generalizando lo que teníamos para el caso de la resistencia, tiene una tensión aplicada, B, que está representada como un fasor también, y una corriente que circula de positivo a negativo, porque tenemos referencia pasiva al momento que se define la ley de Ohm, ¿cierto? Así que yo podría decir que esto es válido. B es igual a Z por I, porque la ley de Ohm se cumple también para estos casos. ¿Qué pasa si es que reemplazamos el B que aparece acá simplemente por esta expresión, por el ZI? Lo reemplazo. Me va a quedar, por tanto, que S, para un elemento pasivo como el que tenemos acá, va a ser igual a Z por I conjugado. Y aquí, claro, hay que recordar una propiedad que vimos hace tiempo. No sé si alguien la recordará, pero nosotros lo tenemos en el apunte. En el apunte de repaso de números complejos que está por acá. Vamos a ver ir rápidamente. Está por acá. Ahí. Ahí van a encontrar ustedes justamente donde incluso yo lo compruebo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se fijan? Ahí comprobamos esta propiedad. ¿Ya? Para que si es que alguien no fue a esa clase o no estaba al tanto, pueda revisarlo con más detalle si lo quiere hacer así, ¿ya? Pero en definitiva nosotros usamos esta propiedad para poder representar entonces nuestra potencia compleja de esta manera. Simplemente como Z por la magnitud de la corriente al cuadrado, lo cual nos va a hacer el trabajo increíblemente más simple. O sea, ya no tenemos que calcular el voltaje, tampoco hacer ese producto, ni siquiera calcular el conjugado, sino que simplemente conocer la magnitud de la corriente que circula el elemento y elevarlo al cuadrado. Mucho más simple, ¿no? Así que con esta expresión vamos a poder calcular la potencia compleja acá, acá y acá. Fíjense que yo les puse unos numeritos. 1, 2, 3, para indicar que va a ser la potencia compleja S1, como pueden ver ahí. Después la S2 y la S3 finalmente. ¿Ya? Así que vamos a proceder. En realidad está hecho, pero lo vamos a revisar. Si yo voy y tomo entonces el Z que corresponde, voy a alejarme un poquito para que se vea mejor. Ahí. Si yo tomo el Z que se corresponde a nuestro resistor, claramente ahí el Z es 5, por la magnitud de la corriente al cuadrado. Nos queda el siguiente valor. O sea, yo tomaría en este caso solamente el 37,14, lo leo al cuadrado y lo multiplico por 5. Miren lo que me queda. Vamos a poner acá. Era 5, ¿cierto? Ah, pero tengo otra calculadora, de verdad. Ahí sí. Me va a preocupar esa calculadora. 5 por la magnitud, que son 37,14. ¿Ya? Ah, me faltó una cosa así. ¿Qué me faltó? Me faltó elevar al cuadrado. Ahí sí. Y ahí me queda el valor. Fíjense bien que yo le puse ángulo cero, claro. Porque como es un resistor, nos queda un número real solamente, ¿cierto? Pero un número real representado como un número complejo nos queda con ángulo de cero. Es simplemente una forma de representarlo. Yo lo podría haber puesto simplemente como
6.896,9 por ampere y estaría bien, no habría problema. ¿Ya? Luego, para el caso de S2, hacemos lo mismo. J3 por la magnitud de la corriente al cuadrado. Y nos queda así. Voy a ir reemplazando acá. J3. Ahí y ahí. Voy a subir un poquito para que se vea. Y miren qué me da. 4.138,1 yo lo dejé con ángulo de 90. Tiene sentido porque en realidad me podría haber quedado si lo dejara en forma rectangular como J 4.138,1. Ambos son válidos. ¿Ya? Y obviamente están en volt-ampere. Luego de eso, nos queda acá el menos J1, que sería obviamente multiplicar esta impedancia por la magnitud de la corriente al cuadrado. Le ponemos acá menos pequeño y nos queda esto. Tal cual. ¿Ya? Y ahora sería la duda, ¿cómo calculamos la potencia activa y reactiva? Recuerden que es la parte real y la parte imaginaria, o sea, respectivamente, ¿cierto? Aquí solamente tenemos parte real. De hecho, para que se vea más fácil, lo voy a poner acá, miren. Voy a poner esto en forma rectangular. Y arriba teníamos, ¿cierto?, la potencia S1. ¿Cuál es su parte real? Simplemente el valor, ¿cierto? 6.896,9. Esa es su parte real y va a ser, por tanto, la potencia activa P1 en este caso. Su unidad es simplemente watt. ¿Y cuál es la parte imaginaria? O sea, ustedes la están viendo, pero ¿cuál sería? Claramente no tiene porque es más J0. Así que es cero su valor de lo que sería la parte imaginaria y por tanto la potencia reactiva. Cero va. Interesante, ¿no? Que nos dé cero. Y para los otros casos, ustedes pueden ver que en realidad, como yo le estaba diciendo, ¿cierto? De que así como yo ya calculé esta potencia S1 y me dio simplemente un número real, miren lo que pasa si yo calculo esta. La voy a calcular de nuevo, ¿ya? La potencia S2. Ahora que configuré la calculadora como en forma rectangular. ¿Se dan cuenta del resultado que me dio? Es un imaginario puro. Y lo mismo ocurre con el otro caso. O sea, si yo hago esto acá, me va a quedar menos J 1379,4. ¿Cuál sería la parte real? Evidentemente cero, como está acá, ¿cierto? Porque lo que está acompañando es como un 0 más J 4138. ¿Ya? Y la parte imaginaria es justamente lo que está acompañando al J, que sería en este caso el 4138. Voy a poner por acá. ¿Sí? Y además tenemos que en el caso de este elemento nos queda que es menos 1379,4. Es muy importante que este menos no lo pierdan, ¿ya? Es importante, porque si yo lo quitara estaría diciendo que esa potencia reactiva que está absorbiendo el elemento es inductiva. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que ustedes, como lo pueden ver acá, podemos sacar varias conclusiones. Un resistor no va a consumir potencia reactiva y un capacitor o un inductor no va a consumir potencia activa. Siempre van a ser cero, esta de acá y esta de acá. Solamente va a tener el resistor potencia activa o va a absorber potencia activa y nuestros capacitores e inductores solamente van a consumir potencia reactiva, pero con una diferencia importante, que el inductor consume potencia positiva y el capacitor consume potencia negativa. ¿Se entiende esas diferencias? Creo que no los mencioné más abajo, no le escribí nada. Lo dejé así nomás. Miren ustedes, lo podemos escribir de todas maneras. Así que mientras yo escribo, les pido que por favor me indiquen si es que se entiende lo que acabo de explicar. Voy a escribir obviamente esas cosas que acabo de comentar, ¿ya? Recuerden que este apunte lo voy a subir. Parece que ese día que hice la clase como que o terminé muy justo o no tenía ganas de escribir más. Pero aquí se lo voy a escribir. Y vamos a agregar otra hojita. Y vamos a poner justamente eso. Antes que se me olvide. Ya se me olvidó. No sé, ahora lo voy a poner. Era ya. Un resistor. Lo voy a poner importante. Después le cambio los colores. Importante. Un resistor solo consume potencia activa. Voy a sacar un poco más porque si no como que se me empiezan a borrar algunas cositas. Ahí. Resistor solo consume potencia activa.
solo consume potencia activa. Pues lo corrijo, no se preocupen. Lo que pasa es que lo tengo configurado de forma que me corrige las curvas que creo. 2. Un capacitor o los capacitores e inductores solo consumen potencia reactiva. E inductores son fuertes. E inductores solo consumen, ya, o sea, si yo calculo la potencia compleja, evidentemente me va a quedar solamente con parte imaginaria, en el caso de los capacitores e inductores. Solo consumen potencia reactiva. Y eso es simplemente por efecto de que, como me quedan definidos con un J algo, al multiplicarlo por la magnitud al cuadrado de la corriente, nos va a quedar siempre un número que va a ser imaginario puro, que solamente va a ser J por algo. ¿Ya? No va a tener una parte real. Potencia reactiva, dijimos. Es más grande, ahí sí me lo toma. Ya. Y 3, y con esto vamos a ir cerrando, es el hecho que les decía. Los inductores consumen potencia reactiva positiva. Estoy escribiendo otra cosa, nada que ver. Voy a escribir consumo. Los inductores consumen, esto recuerden que va a quedar en la punta y después yo lo corrijo. Pero me interesa escribirlo durante la clase, ya por si alguien ve la grabación. Consumen potencia reactiva positiva y los capacitores negativa. Y eso se va a dar siempre, ¿ya? Importante. Por eso que lo escribo, porque son cosas que ustedes podrían ver. Si a ustedes por X motivo al resolver un problema les queda que un capacitor está consumiendo potencia reactiva positiva, hay un problema y fallamos en algún signo o algún otro cálculo. Y si les da que consume también potencia activa, peor aún, que no debería consumir. Debería ser 0. Consumen potencia reactiva positiva. Perdón, negativa. Negativa. Me daba por escribir positivo, no sé por qué. Ando quizando positivo. Negativa, ahí sí. ¿Ya? Cualquier duda, comentario que tengan, es el momento. ¿Ya? Hoy día, como les decía, estuvimos revisando un problema que está publicado, el problema 11 sobre superposición. Es algo que va a aparecer en el taller y la prueba 3. Va a ser uno de los problemas. Y lo que estamos viendo ahora es justamente cálculo de potencias. ¿Cómo calcular la potencia compleja? Que era B por I conjugado, en el caso que son valores de RMS. La parte real representaba la potencia activa, la parte imaginaria representaba la potencia reactiva, la aparente vendría a ser la magnitud de esa potencia compleja, ¿sí? Y estamos viendo aquí cómo nosotros podríamos calcularla en algún elemento. Y bueno, esta imagen es muy aclaratoria. Así que bueno, les agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo entonces el próximo viernes. Voy a sacar aquí una información. Solamente para efectos de registro, ¿ya? De hecho, mejor voy a hacer algo diferente. Ahí. Ya. Está, digamos, ok por hoy día. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.